La pandemia impuso retos importantes en la hospitalidad para recuperar la confianza, pero también satisfacer las demandas del viajero, los inversionistas y los lineamientos de la sustentabilidad. Por ende, la arquitectura es clave en la evolución. Para ello continuamos nuestra serie 3 visiones en una hospitalidad transformada con Nadia Borrás, Design Director en Gensler, México. Nadia, bienvenida. ¿Cuáles son los principales cambios que generó la hospitalidad a través de la arquitectura? Hola, Claudia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta conversación de un tema tan relevante y tan importante en estos días, sobre todo en México, que ha habido todo un boom, digamos, de proyectos de hospitalidad por todas partes, sobre todo, como dices, después de la pandemia, donde la manera de los viajeros de ver los viajes ha cambiado y buscan experiencias completamente diferentes a las que buscábamos antes, ¿no? Entonces, de pronto los proyectos se tienen que seguir esos deseos y esas voluntades de buscar nuevas aventuras, nuevas experiencias y sobre todo de buscar cosas personalizadas, ¿no? Cosas que vayan de acuerdo y que estén hechas prácticamente para ti. ¿Qué tendencias importantes consideras que la hospitalidad en México está asumiendo de todo lo que se aprendió durante la pandemia? Pues sobre todo, como te decía, la generación de experiencias, ¿no? La generación de experiencias es lo más importante. Más allá del estilo arquitectónico o de cuál es la tendencia arquitectónica, es más la búsqueda de cómo generar experiencias diferentes para cada uno de los viajeros y en cada lugar sobre todo, ¿no? Entonces, es súper importante tener en consideración también la localidad del lugar, ¿no? Que el viajero se sienta en el lugar en el que está, ¿no? Y entonces tratar de hacer que cualquier hotel tenga esa característica obviamente de México y de los millones de lugares preciosos que hay en México y que cada uno tiene su propio ADN, ¿no? Entonces cada uno tiene algo que aportar a esa experiencia y es algo que tenemos nosotros como diseñadores que reflejar dentro de los espacios que van a generar esas experiencias. ¿Qué tan complicado es crear todas estas experiencias para necesidades de viajeros que son distintos, pero también para diferentes actividades que ahora se realizan en el mismo lugar? Esto es un trabajo multidisciplinario, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Nosotros, al final del día, somos solamente los proveedores de cómo acoplar todas esas diferentes disciplinas que conforman un proyecto y que tiene que ver desde obviamente el propio lugar, el propietario del lugar, el operador del hotel, obviamente hacer todo el estudio con el mercadeo del usuario y del tipo de personas que asisten normalmente a estos lugares y de cómo atraer a nuevos usuarios también, ¿no? Entonces, se hace todo un trabajo muy multidisciplinario y entonces empezamos a generar experiencias. Obviamente, cuando visitamos el sitio, de pronto se nos ocurren otras, ¿no? O cuando hablas con gente del lugar, por ejemplo, ahora estamos haciendo un hotel en Costa Rica, donde la gente local nos ha narrado historias sobre las Blue Zones y sobre estos lugares donde la gente tiene mayor longevidad y sobre los volcanes que hay allá y las mariposas que hay allá. Entonces, todas estas son herramientas e información que nosotros hacemos una investigación como muy profunda antes de aterrizar realmente las experiencias y de dónde salen estas experiencias y de dónde salen todos estos diseños traducidos de esas cuestiones locales, ¿no? Entonces es muy enriquecedor porque se conforma una narrativa y de esa narrativa se generan las experiencias, ¿no? Y a lo mejor son, por ejemplo, ¿no? En gente que le gusta mucho el surf y entonces va a estos lugares donde en las playas hay ya esas olas que tienen la posibilidad de surfear y entonces cuál es el estilo de vida, aprender cuál es el estilo de vida de las personas que surfean y cuáles son esos lugares que son los que les van a dar esos servicios alrededor de todo el tema del surfeo, ¿no? Entonces hay que estudiar todo eso. Y después viene la gente que le gusta la aventura y que le gusta irse a escalar y a echarse por estos ziplines y ¿no? Todo este tipo de cosas, o la gente que le gusta la parte culinaria y que le gusta la parte gastronómica, toda la cultura milenaria de cómo usaban las hierbas
y entonces hacer estos huertos y donde hagas un espacio gastronómico que tú mismo vayas a recoger tus propias hierbas y las lleves y te cocinen eso, te hagan un tecito después de salir del masaje del spa, no sé, o sea, como que todo esto se empieza a amarrar justamente con esa narrativa local del lugar y empiezas a generar las experiencias conforme vas aprendiendo, ¿no? No las generas desde antes, o sea, a lo mejor tienes una base, pero tú las vas generando conforme vas conociendo más del lugar. Esto quiere decir que el diseñar experiencias únicas, que parece ya como un landmark, ¿no? Un tema de branding de los diferentes proyectos, o sea, ¿qué tan complicado es? ¿Cuántas y cada vez hay más disciplinas que se suman ahora que nos comentas el caso de este proyecto en Costa Rica? Pero si tuvieras que destacar de todas las disciplinas, ¿cuáles son las más innovadoras y las que ayudan justo a hacer estas adaptaciones a proyectos únicos? Hay dos cosas bien importantes. Todo lo relacionado al mundo exterior y a la naturaleza, que es lo que aprendimos a apreciar después de todo esto que nos pasó con la pandemia, que cada vez la gente busca estos espacios abiertos y estos espacios privados también, ¿no? Estos espacios donde te sientas como que estás único en el mundo, en ese lugar, alejado de todo, pero que tienes ese contacto con la naturaleza, pero sumándole la tecnología, ¿no? La tecnología, que no podemos estar sin las redes y sin el internet, sin estar comunicados al final del día, es súper importante. Entonces, yo creo que la combinación de esas dos es el reto más grande, ¿no? Porque muchas veces se construyen estos lugares increíbles en lugares muy alejados donde no necesariamente existe toda la infraestructura necesaria, y entonces tienes que empezar a aprender a vivir de alguna manera con eso y dar a lo mejor algún servicio que provoque también, o generar esta experiencia que provoque que no necesites de esto, ¿no? Pero mucha gente busca esto, ¿no? Busca tener este lujo de tener la tecnología, obviamente, pero de estar conectado con la naturaleza y de poder abrir su ventana y salirse descalzo y caminar a la playa. Justo eso te quiero preguntar y quiero que comentemos. ¿De qué manera las actividades exteriores logran crear ese equilibrio, particularmente, digamos, no solo en lugares paradisíacos, sino donde hay mucha naturaleza, sino también las ciudades mismas se han vuelto parte de ese ecosistema en donde el viajero que va a trabajar quiere conocer o tener también experiencias externas? Claro, no, totalmente. A nivel ciudad y a nivel urbano también es muy interesante lo que sucede, porque los hoteles cada vez más tienden a abrir sus puertas también no solo a sus huéspedes, sino también a los mismos usuarios locales de la ciudad, que son los que le dan vida de alguna manera también y le dan esa vida local al propio hotel. Entonces, la gente que llega como huésped se siente en la vibra del lugar, porque hay gente del lugar que está a lo mejor interactuando en un espacio que puede ser un lobby, que sea un tipo cafetería o bar, que de día la gente se va a trabajar ahí, se sienta en los espacios de sillones, de lounge, y ahí puede desayunar, o en la más tarde puede pedir algo de beber o un café, o llegas y te reúnes con alguien y te quedas de ver en el lobby de ese hotel para tocar algún tema. Entonces, le da mucha vida y se activan mucho esos espacios, ¿no? Y eso hace que también la gente viva esa sensación de estar como parte viviendo local, ¿no? Un poquito, aunque está hospedado en este lugar, está viviendo esa parte local, ¿no? Y todos los hoteles tienden a tener estas terrazas, estos espacios como patios, que también se vuelven como multidisciplinarios y se vuelven también como dinámicos, donde se pueden utilizar de repente como para un evento a lo mejor, pero a lo mejor se puede usar también como extensión de un restaurante. También esos hoteles urbanos se involucran mucho con todos los locales y todos los comercios o pequeños emprendimientos que hay en las ciudades, como la gente que te renta las bicicletas, o el señor que te da los tours, o el restaurante tal que te recomiendan para ir porque ahí es donde comes la mejor comida del lugar. Entonces también tienen como esa interacción muy, muy cerrada con toda la localidad a su alrededor, ¿no? También se ha mencionado que ya no es voluntaria la incorporación de medidas o acciones de sustentabilidad, sino que ya es parte de las proformas en los proyectos, e incluso los propios viajeros son más empáticos con aquellas propuestas de hospitalidad que sí atienden el cuidado al medio ambiente. ¿Cómo
cómo la arquitectura ha logrado ser empática con esta dualidad y sobre todo con esta obligación que existe en el desarrollo de la hospitalidad. Sí, justo, el tema de cuidar al planeta ya no es opcional, ya es obligatorio sí o sí. La realidad es que yo siempre he creído que desde que el hombre empezó a vivir en las cavernas y empezó a ver cómo se mueve el sol y de dónde vienen los vientos y en qué momento hay que sembrar y en qué... O sea, eso ya lo traemos intrínsecamente los seres humanos. No sé, en algún momento se nos olvidó, ¿no? Porque ahora esto de la sustentabilidad viene como si fuera la gran moda o la gran salvación, ¿no? Pero la realidad es que lo tenemos que hacer sí o sí, no hay opción. Entonces, obviamente, simplemente con sentido común, ¿no? Orientación es lo número uno, ¿no? Orientar un edificio hacia donde el sol dé como tiene que dar, los vientos para que tengas una ventilación natural y obviamente pues todos los materiales que se utilicen y los muebles que se utilicen que tengan una traza sustentable dentro de su fabricación y dentro de su transportación y dentro de su vida útil, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama De la cuna a la cuna, que es como todo este ciclo que viven los objetos y los materiales, que es desde que nacen, desde qué material nacen, cómo se produce ese material y después toda su vida de cómo se va procesando y cómo se empaca, ¿no? Ahí incluso el empaque cuenta también, cómo se transporta, cómo se desempaca, dónde termina con lo que lo empacaste, cómo lo usas y después, ya que lo usaste después de ciertos años, ¿qué vida le das, no? Que si lo vas a transformar o en qué termina, lo puedes desarmar y lo puedes reciclar. Entonces es como muy interesante conocer de cada uno de los productos que se usan en arquitectura y en diseño, todo este proceso de vida, ¿no? Incluso aquí en Gensler estamos haciendo una base de datos de materiales sustentables donde tienen que cumplir ciertos requisitos para estar en una lista. Y para 2030 la idea es que seamos net zero, ¿no? Y que tengamos, que solamente podamos usar lo que está en esa lista porque es lo que ya pasó, digamos que la prueba. Y esa es un poco la aportación que también nosotros tenemos que hacer como arquitectura y obviamente tratar de instruir a nuestros clientes a que también tiene beneficios económicos, ¿no? Porque muchas veces los clientes creen que es más caro hacer las cosas sustentables y la realidad es que a la larga recuperas muchas inversiones tanto de energía como de materialidad, como de sistemas constructivos, como de la construcción per se, ¿no? Entonces es nada más un poco también ir permeando esto y cosa que ha estado sucediendo ya, ¿eh? La verdad es que afortunadamente ya tenemos como esa comunicación y ya la gente lo ve porque justamente lo ha vivido, ¿no? Y como dices, los viajeros prefieren por mucho un lugar que tenga sustentabilidad dentro de algo de su estructura, ya sea de construcción o de sistemas o de incluso de operación, ¿no? Y de la comida, ¿no? Si es orgánica, o sea, también uno se tiene que involucrar también con la gente de operaciones para que todo tenga sentido, ¿no? Porque no tiene caso tener un edificio súper verde y súper sustentable que te alimenten con pura comida chatarra, ¿no? Entonces tiene que haber ahí un clic entre las dos cosas. Sí, o que no haya una oferta de valor enfocada en el bienestar, que esa es una gran herencia de la pandemia, es decir, ya estaba, pero ahora se ha puesto de manifiesto que este es un tema fundamental en donde se habla de un viajero que no solo ha aumentado su número de días o de estadía en los hoteles, sino que además hoy está buscando ser partícipe, pero también dejar, como bien mencionabas tú, esta huella diferente y sobre todo el tema del bienestar y ser parte del espacio o que sean colocados en el centro. ¿Qué tan fácil es lograr estas experiencias? Y lo digo no en función tal vez del turista o del turismo de ultralujo, donde sabemos que el crear experiencias únicas lleva años, ¿no? En la industria, pero ¿qué tan fácil ha sido desde el punto de vista arquitectónico y tanta recepción también de los desarrolladores e inversionistas a crear esta cultura de bienestar y realmente pensar en el viajero como el centro de su negocio? Sí, el bienestar también es como la sustentabilidad, ¿no? Es el
el meollo del asunto, como decimos, ¿no? Porque al final le vas a dar un servicio a un usuario que obviamente tiene que tener un bienestar, pero que además el bienestar empieza desde tu casa, número uno. Empieza los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Que ahora tenemos proyectos también de aeropuertos, son lugares muy estresantes, ¿no? Entonces, desde cómo generar ese bienestar en esos lugares, porque es tu trayecto que te va llevando a ese lugar al que vas a llegar a conseguir ese bienestar que tanto sueñas, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí tenemos que ir paso por paso para llegar a crear esa cultura del bienestar en todos los ámbitos, y ya que estás como en el lugar, finalmente, pues el bienestar tiene que ver con hacerte sentir único, ¿sabes? Con hacerte sentir que tienes, que te están priorizando sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, el bienestar es más allá del spa y del masaje y de esto, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es desde tener una buena vista, ¿no? Desde tú poder abrir la ventana, ¿no? de una habitación, porque muchos hoteles, incluso los hoteles de ciudad, como mencionamos hace rato, no se pueden abrir las ventanas por temas de seguridad, pero lograr estos sistemas donde, en la medida en la que tú tengas la posibilidad de operar el espacio y de modificar el espacio con tus manos, eso te da mucho bienestar, ¿no? Porque tú tienes cada quien tiene su propio grado de bienestar, y entonces en la medida en la que a lo mejor yo tengo mucho calor y quiero abrir la ventana, la abro y ya me siento bien y estoy perfecto porque yo pude lograr cambiar mi entorno por mí mismo, ¿no? Y al revés, otra persona dice, no, yo prendo el aire acondicionado y con eso ya estoy, ¿no? Entonces es bien importante darle ese poder, ese empoderamiento al usuario antes que nada, ¿no? Y de ahí, obviamente, pues sí, todo el tema de materiales y de colores, y estudiar muy bien como las alturas de los espacios, ¿no? Hay mucha información y mucha investigación sobre temas de neurociencias incluso, ¿no? De cómo afectan en tu cerebro y las neuronas del bienestar y de sentirte bien, la altura de un espacio, el tamaño de un espacio, la textura, la tela de un espacio, la materialidad en general, la temperatura, ¿no? Entonces, a través de todos esos estudios también puedes empezar a jugar tú con un espacio que a lo mejor le tienes que abrir un poquito más o girarlo un poco más, o ponerle una cortina de tela más gruesa o más delgada, o tener diferentes tipos de maneras tecnológicas también, ¿no? De operarlo, que no sean demasiado estresantes, porque la tecnología también nos lleva a lugares increíbles, pero a veces se vuelve complicada de usar, ¿no? Entonces, también el bienestar está en que sea sencillo, ¿no? Que sea sencillo y que sea auténtico también, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, y que tengas, obviamente, el factor vegetación, obviamente no en un interior, porque a veces es complicado, ¿no? A veces es complicado mantener una planta en un interior porque necesita muchos cuidados, y sobre todo en hotelería implica mucho mantenimiento, pero que tengas un lugar donde puedas tener cierta vegetación cuando entras, a lo mejor en la planta baja o en un rooftop o en un lugar, ¿no? Que sí haya el elemento verde también, muy importante. Bueno, y también porque los recursos naturales se están terminando. Traemos un tema de agua, un tema de energía eléctrica, el mismo cambio climático, es decir, son muchas variables que hoy me gustaría conocer tu punto de vista de qué tanto la arquitectura puede hacer esta aportación para hacer frente a esos desafíos que están fuera de las manos digamos, de otro momento en la historia donde el mundo tenía parámetros distintos para poder diseñar y proyectar. Número uno, el uso de los materiales es muy importante. El uso de materiales que estén avalados y que vengan de fuentes que sean regenerativas, de procesos que no sean tan contaminantes, de tratar de generar estos procesos constructivos, ¿no? Que sean lo menos agresivos posibles y que dejen la menor cantidad de basura también, ¿no? Pero también la basura se puede reutilizar para otras cosas, ¿no? Entonces, de pronto, también tener conciencia de ese ciclo dentro de la misma construcción, que todo lo que sale como desecho se puede reutilizar en otro lado para otra cosa, o hay alguien a quien le puede servir, ¿no? Entonces, tener como bien conectadas esas redes de las personas con las que puedes también estar como
intercambiando diferentes tipos de materiales o de procesos, ¿no? Y obviamente, bueno, considerar si tenemos la posibilidad tal vez de reciclar un poco más, ¿no? De tal vez utilizar estos edificios que ya están en desuso y que ya no tienen una vida útil y que a lo mejor se pueden convertir en un espacio para hospitalidad. También, ¿no? Creo que también esa es una buena manera de aportar. Nos tocó ahora ver, ¿no? Como hay muchos espacios de oficinas que están vacíos, ¿no? Porque la gente cada vez pues ya se quedó más a trabajar en su casa o ha encontrado otras maneras de generar reuniones, y entonces hay demasiada oferta en el mundo en general, no nada más aquí en México, pero en el mundo, ¿no? De estos espacios de oficinas. Entonces hay de repente estos estudios donde analizan los sistemas de los edificios que fueron construidos para cierto uso, si son adaptables para generar ya sea o vivienda o algún otro uso, ¿no? Entonces es muy interesante porque podemos ir jugando también con estos edificios que de repente pues ya no fueron nada, ¿no? O los mismos hoteles que ya están viejitos y que se pueden renovar y pueden cobrar una nueva vida, pues tratar de reutilizarlos, ¿no? Y hay lugares históricos increíbles, ¿no? Que también pues les podemos dar un uso maravilloso teniendo un edificio de hace 2 siglos, ¿no? Entonces creo que ahí también esa parte podemos adecuarnos, ¿no? Y ya en lugares más naturales, donde obviamente, pues sí, los inversionistas tienen puestos sus ojos donde hay estos lugares naturales maravillosos, pues tratar de entender cómo construían la gente que era nativa de ahí hace muchísimo tiempo y usar sus sistemas ancestrales, tanto de construcción como de vida, ¿no? En general, y entender esos sistemas y tratar de adaptarlos a lo actual. Y eso también se puede hacer de una manera muy, muy, muy práctica. El hecho de que hoy el viajero quiera desarrollar diferentes actividades que no solo estén vinculadas al leisure, ¿generó cambios en las superficies que hoy deben considerar ustedes arquitectónicamente en la distribución de los espacios? Claro, pero también se vuelve esta convivencia con la comunidad local, donde si alguien busca tener otro tipo de actividad, a lo mejor el hotel se asocia con la persona que da esa actividad y es parte de lo que ofrece el hotel y te llevan y lo hacen allá y lo traen. Entonces a lo mejor ya no necesitas estar propiamente dentro del programa, digamos que cubriría los metros cuadrados de un edificio, ¿no? Entonces también ha habido como esa apertura, y que eso también le ayuda mucho a las comunidades, ¿no? Y que ayuda también a desarrollar esas comunidades y que les ayuda a motivarlas a que se vuelva este círculo que es un sistema y que camina en conjunto, ¿no? Que no es nada más como la isla suelta del hotel donde puedes ir a hacer todo esto, sino que puedes ir a hacer esto, pero además todo alrededor puedes hacer esto y esto, avalado por nosotros y curado por nosotros, ¿no? Entonces, y la gente, le ayudas también a la gente externa, ¿no? Entonces creo que eso es una manera de hacer las cosas para que todo mundo pues tenga una prosperidad dentro de un desarrollo, ¿no? Claro, finalmente y haciendo una abstracción de toda esta conversación, en 3 visiones, ¿cómo debería ser la hotelería planteada para poderse mantener en el tiempo y ante todos los retos que existen para esta industria? Yo creo que número 1 es escuchar a las necesidades de los viajeros, porque los viajeros van cambiando conforme van cambiando el mundo y van cambiando las generaciones, van cambiando las necesidades. Entonces, una es escucharlo. ¿Para qué? Para hacer espacios dinámicos, que esa sería mi primer palabra, ¿no? Como dinámicos, que puedan tener variaciones en el tiempo y que las puedas ir adaptando conforme va cambiando, ¿no? La necesidad, digamos, de los usuarios, ¿no? Obviamente la sustentabilidad es el principal, ¿no? Que los hoteles sean definitivamente 100% sustentables o lo más posible, y que además sustentables también en cuanto a la gente que opera, porque muchas veces nos olvidamos de que la gente que hace que todo sea posible
también tiene que tener un grado de bienestar dentro de esa célula. Y 3, bueno, obviamente pensar en el futuro, ¿no? Y tener pensar cómo sería dentro de 25 años, ¿no? Irnos siempre a pensar a futuro.